Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Y en trasnoche a las 24. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Qué tal, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. En esta ocasión vamos a realizar la consideración de distintos temas que marcan agenda informativa y que sin duda están despertando expectativa generalizada. En el primer punto del programa vamos a realizar algunas consideraciones generales en torno a recientes leyes que han sido consideradas a nivel de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Hay algunas leyes promulgadas, recientemente aprobadas, otras en tratamiento, y dicen muchos sectores de oposición que se trata de un paquete de normas que estarían atentando contra los bolivianos, contra las garantías constitucionales, entre algunos de los aspectos. Y es por ello que, por ejemplo, también en esa perspectiva se ha previsto medidas de presión desde el próximo lunes 8 de noviembre, buscando la abrogación de la ley 1386, sin dejar de lado que hay algunas voces que están considerando incorporar a los objetivos de esta movilización, de estas medidas de presión, otras normas como la 342, para mencionar algunos ejemplos. Pero se dice son un paquete de normas que forman parte de alguna forma de la polémica que se ha generado en los últimos días. Este es el primer punto de diálogo en Panamericana. El segundo tiene que ver con ciertos criterios sobre la política de tierras en el país. Es de conocimiento público que hubo un suceso que ha llamado la atención en Guarayos, en Las Londras, lugar donde se ha podido observar hace bastantes días a un grupo de personas que estuvieron realizando la toma de esos predios con armamento incluido, y se produjo también el secuestro de personas, policías, periodistas incluidos. Y este tema también forma parte de las consideraciones del programa en el segundo punto. Finalmente, algunas reflexiones en torno al manejo de la diplomacia en nuestro país a propósito de los representantes bolivianos en el exterior. Esto llega en tono de reflexión tomando en cuenta el reciente suceso que involucró al ahora ex embajador de Bolivia en Paraguay, Mario Gronenbold. Estos tres puntos están en la agenda de diálogo en Panamericana. Nuestros invitados especiales de este fin de semana se encuentran en los estudios de la emisora el ex ministro de Minería, don César Navarro. También está junto a nosotros el abogado constitucionalista Williams Vascopé y el politólogo Marcelo Arequipa. Junto a ellos estaremos desarrollando la agenda de diálogo en Panamericana. Antes de iniciar con las primeras consultas en el programa, vamos a solicitar a nuestros amables invitados evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación. Vamos con usted, don César Navarro, ¿qué mencionar frente al primer punto? Estas leyes que han sido cuestionadas y que por lo menos en una de ellas dan lugar a una medida de presión que se ha anunciado para el lunes. Se habla de paro, otras movilizaciones callejeras, son distintas formas que se van a registrar, por lo menos eso es lo que se ha advertido. Adelante, don César Navarro. Gracias, José Luis. Un saludo cordial para ti a través de Panamericana. Un abrazo y un saludo muy grande a todos los bolivianos y bolivianas en el país y fuera del país. También saludar a William y a Marcelo. Hoy compartimos esta importante mesa de diálogo e intercambio de opiniones democráticas, políticas e ideológicas muy importantes. Con referencia al primer punto, yo creo que es importante no ver la coyuntura, sino ver el escenario
donde se desenvuelve el ejercicio político democrático en el liderazgo del gobierno a la cabeza del presidente Arce y del vicepresidente Choquehuanca. Y ver ese escenario es también entender cómo logramos nosotros encontrar el país el 8 de noviembre del 2020. Y creo que es importante ver algunos elementos que me parecen altamente sustantivos e importantes. ¿Cómo nos dejó el gobierno de facto nuestro país? Porque a partir de cómo nos dejó es que se tienen los múltiples desafíos políticos democráticos que hoy tiene el gobierno a la cabeza del presidente Lucho. Si vemos, por ejemplo, la tasa de crecimiento que tuvimos nosotros, el Producto Interno Bruto del 2020, y si comparamos con las tasas de crecimiento solo de los dos anteriores años, me refiero al 2018 y al 2019, la tasa de crecimiento, el 2018 fue 4.5% y el 2019 fue 2.2%. Pero la tasa de crecimiento en el gobierno de facto en el 2020 fue menos 8.83%. Este es un dato altamente interesante e importante. El segundo elemento, el comportamiento del déficit fiscal en nuestro país. Si bien nosotros hemos ido arrastrando un déficit fiscal, el 2018 teníamos el menos 8%, el 2019 menos 7.2%, lo que determinaba un nivel de control en el déficit fiscal, pero el 2020 se ha disparado el déficit fiscal al 12.7%. Y el mayor incremento del déficit fiscal ha sido producto fundamentalmente del incremento del gasto corriente. Es decir, las múltiples oposiciones cuestionaban el gasto corriente en nuestro país y el 2020 prácticamente incrementaron la planilla de funcionarios públicos y el déficit se disparó al 12.7%, que lamentablemente tiene un efecto negativo muy fuerte. En el caso de la inversión pública, vamos a ver que el 2018 la inversión pública fue de 4.458 millones de dólares, el 2019 fue de 3.670 millones de dólares, pero el 2020 la inversión pública apenas alcanzó a 1.784 millones de dólares. Es decir, no estamos planteando en este momento los elementos que tienen que ver con el tema de la pandemia, sino tiene que ver con la eficiencia o con la calidad del ejercicio de la gestión pública desde el gobierno de facto en nuestro país. Y aquí encontramos una tasa negativa del crecimiento del PIB, tenemos un incremento del déficit fiscal y una reducción sustantiva de la inversión pública. Pero no solo eso, sino que hemos encontrado la paralización de proyectos estructurales e importantes para la economía del Estado boliviano. Por ejemplo, ¿qué hicieron los del gobierno de facto? Lo primero que paralizaron fue el funcionamiento y la producción de la planta de urea. Recordarás, José Luis, incluso había la intención y la decisión de trasladar la planta de urea a Santa Cruz. Se paralizó. Se paralizó la construcción y la puesta en marcha de fábricas de cemento tanto de Oruro y de Potosí. Hoy está habiendo un conflicto en Potosí porque están planteando que se vuelva con la inversión que había sido paralizada el 2020 en la fábrica de cemento. Pero no solo eso, hemos encontrado la paralización de la actividad productiva de la planta industrial de cloruro de potasio en el sudoeste potosino y prácticamente la paralización de la construcción de la planta industrial de carbonato de litio. Son proyectos industriales altamente importantes y fundamentales, y no solo eso, sino que también han paralizado el proyecto siderúrgico más importante que se tiene en Santa Cruz y en el país, me refiero al Mutum, un proyecto que supera los 450 millones de dólares, que prácticamente ha sido paralizada en la gestión del gobierno de facto. Entonces, si vemos todos estos elementos, vamos a encontrar que el gobierno elegido democráticamente, el 18 de octubre del 2020, encontró un país con indicadores altamente negativos, dramáticos y alarmantes, y contrariamente a esto vamos a encontrar que se han impulsado políticas que tienen más de beneficios empresariales y personales y no tienen proyectos que estén vinculados a un concepto del país. En el caso, por ejemplo, encontramos que se impulsó la liberación de las exportaciones en nuestro país, y el que impulsa la liberación de las exportaciones fue el exministro Wilfredo Rojo, que representaba a sectores de la Cámara de Exportación de Santa Cruz y de la CAINCO. ¿Y el objetivo cuál de ellos?
es beneficiar a los grupos exportadores en desmedro del consumo de la demanda interna. Nosotros en el gobierno del presidente Evo lo que hicimos fue empezar a regular la exportación, no para prohibir la exportación, sino fundamentalmente para poner como condición primero el abastecimiento del mercado interno y el excedente de la producción privada pueda ser exportada a mercados externos, lo que nos ha permitido una estabilidad muy importante. Pero no solo es hecho. Incluso encontramos que lo que ha existido es felizmente un crédito que se ha logrado truncar, un crédito del Fondo Monetario Internacional, que no tiene que ver con los montos económicos, sino con las condiciones que nos estaban imponiendo los del Fondo Monetario. Es decir, volver a las condiciones de 1985, donde el préstamo no estaba en función de las necesidades del Estado y del gobierno, sino en función de las condiciones que te imponía el Fondo Monetario Internacional. Ese crédito ha sido truncado, felizmente, y no estamos condicionados y subordinados a las imposiciones del Fondo Monetario. Entonces, en ese escenario, y no estoy tocando los temas de la pandemia, ojo, si hay el tiempo vamos a tocar cuáles son los efectos de estos elementos. Me refiero a la gestión del gobierno de facto. Entonces, encontramos un primer elemento que me parece altamente importante resaltar, es la resistencia política, social y cultural de un bloque social popular plurinacional en nuestro país, primero al golpe, una resistencia movilizada en todo el país, pero paralelamente la resistencia se convierte en una ofensiva democrática, y esta ofensiva democrática del bloque social popular plurinacional se expresa primero en tener una sola candidatura. Este es un dato muy importante que debemos tomar en cuenta porque eso refleja el nivel de madurez política de la organización social, tener una sola candidatura. El segundo elemento, altamente importante, y eso hay que remarcar con mucha firmeza, porque los múltiples opositores se llenan la boca hablando de democracia, pero quienes tienen la capacidad de imponerle al gobierno de facto la fecha de las elecciones, para el 18 de octubre, es la movilización de agosto del año pasado. A la cabeza de la Central Obrera, la Federación de Mineros y el Pacto de Unidad prácticamente le imponen vía movilización al gobierno de facto la fecha de las elecciones, porque no olvidemos que ya había sido postergada en 3 ocasiones las elecciones y el objetivo ya no era la postergación de las elecciones, sino la suspensión de las elecciones y una nueva convocatoria para el 2021. Entonces fue el Movimiento Popular Plurinacional que tuvo la capacidad en agosto del 2020 de recuperar la democracia y el 18 de octubre prácticamente por la vía democrática lo que hicimos fue recuperar el gobierno. Entonces, como verás, son procesos altamente importantes donde el movimiento social popular tiene la capacidad no solo de resistir, sino de ofrecerle un escenario democrático en nuestro país. Ahora, uno se pregunta el escenario que nos hemos desenvuelto, es decir, y cuando se habla de democracia, podemos hablar de democracia solo como crato, como sinónimo de gobierno, o tenemos que hablar, sino fundamentalmente del demos, que es el pueblo. Y por eso creo que la propuesta nuestra, a la cabeza del movimiento al socialismo, a la cabeza de Lucho y David, tuvimos la capacidad no solo de ser opción electoral, sino ser la única alternativa estatal nacional. Este es un tema que me parece importante también resaltar. ¿Por qué? Porque encontramos muchas siglas electorales y no las siglas electorales son opciones políticas de gobierno, sino son solo alternativas electorales para que tengan algún nivel de representación en la Asamblea Legislativa, pero no son la opción política para dirigir al Estado, y creo que ahí tuvimos la capacidad de presentarnos como la propuesta, y por ello que la legitimidad no tiene que ser dada simplemente en función de los titulares de algunos medios de comunicación o lo que digan algunas opiniones políticas en algunos medios de comunicación, sino la legitimidad está dada por la capacidad de aceptación de una propuesta política para dirigir el Estado, y esa legitimidad ha sido validada por un despliegue nacional y democrático en todo el país, y eso se refleja ese 55% que tuvo el presidente Lucho y el compañero David. Ahora, ¿cuál es el desafío histórico del presente? Yo no creo que el desafío histórico sea simplemente un desafío coyuntural o administrativo, sino es de carácter estructural. Y en ese desafío estructural vamos a encontrar que en lo político tienes la constitucionalidad, es decir, que tu gobierno tenga un nivel de constitucionalidad. Eso representa la legitimidad, ya no es la usurpación del poder por la vía de la violencia, sino por la vía democrática. Pero también
tienes los desafíos económicos, productivos, laborales y sanitarios. Y a eso responde las propuestas que han ido planteando desde el gobierno, y me parece muy importante anotar estos hechos, José Luis. Por ejemplo, la inversión pública proyectada para el 2021 es una proyección de 4.011 millones de dólares, pero la inversión ejecutada desde noviembre del 2020 hasta julio del 2021 asciende a 2.109 millones de dólares. Es decir, superior a los 1.708 millones de dólares que ejecutó el gobierno de facto. Ese es un dato altamente importante que merece remarcar. El otro elemento, yo recuerdo que cuando Lucho fue candidato a presidente, planteó el bono contra el hambre, y le dijeron que era demagogia, lo descalificaron los diferentes ministros del gobierno de facto, y cuando llegamos al gobierno, se tomó la decisión de pagar el bono contra el hambre, y este bono contra el hambre representó inyectar a la economía boliviana cerca de 4.000 millones de bolivianos. Y por eso hoy vamos a encontrar que, de acuerdo incluso al Fondo Monetario Internacional y al informe que tenemos a julio de este año, la tasa de crecimiento es del 9.7%. Bolivia es uno de los países que está respondiendo de manera positiva y efectiva con las múltiples decisiones que se han tomado en el nivel de crecimiento, y esto es reconocido a nivel internacional. Por eso considero que las medidas y las decisiones que se han ido tomando es tomando en cuenta estos elementos, y para mí me parece muy importante, vital y fundamental, resaltar la propuesta que han presentado este último y que también está siendo cuestionada, que es el Plan Nacional Reconstruyendo la Economía para Vivir Bien hacia la Industrialización con Sustitución de Importaciones. Es decir, esta es la última ley que ha sido aprobada esta semana en la Asamblea Legislativa Plurinacional, y que también está siendo cuestionada, pero no en el fondo, ¿no? Y vamos a encontrar varios elementos que tienen que ver fundamentalmente con la utilización reiterativa de adjetivos, pero también con la reiteración comparativa. Es decir, vamos a encontrar un libreto recurrente. Esta ley es un modelo venezolano. Esta ley está siendo construida por asesores del socialismo del siglo XXI, del régimen cubano y venezolano. Es decir, es la utilización reiterativa de eslogan como la parte central y medular del discurso de las múltiples oposiciones que tenemos en el país, pero para descalificar. Por eso que hoy en día encontramos un intento de hacer un paro cívico, tratando de cabalgarse en algunos elementos para mostrar que existe un múltiple movimiento nacional. Recordarás, por ejemplo, José Luis, una vez que se ganó las elecciones el año pasado, ¿cuál fue la primera movilización? La primera movilización fue de sectores convocados por el Comité Cívico de Santa Cruz, por las iglesias evangélicas, fueron a orar a las puertas de los regimientos militares, pidiendo que los militares intervengan e impidan que el masismo comunista asuma el gobierno. Vamos a encontrar ese tipo de reacciones que los que apelan a la democracia son los que utilizan el recurso antidemocrático, y por eso que ese recurso antidemocrático está cruzado transversalmente con el racismo y el regionalismo como los ejes fundamentales de movilización. Y creo que las decisiones que ha ido tomando el gobierno son altamente importantes y fundamentales, pero paralelamente creo que le hace falta al gobierno un mayor nivel de información didáctica y pedagógica, pero paralelamente en algunos temas le es necesario e importante entablar un alto nivel de conversación con sectores de la oposición de diferentes áreas, y eso me parecería una pedagogía altamente positiva, porque a partir de esta pedagogía y con esta propuesta y esta visión estatal de seguridad de largo plazo podríamos encontrar un mayor nivel de certeza política e institucional, y paralelamente superar ese viejo o esa práctica mecánica y tradicional de ser oposición especulando y descalificando, sino por el contrario, construir un escenario mucho más fructífero para nuestro país. Muy bien, le agradecemos a don César Navarro, quien ha dado de alguna forma un criterio más contextual de las motivaciones y razones por las que se han asumido estas decisiones que han sido planteadas y plasmadas en algunas normas e iniciativas legales de parte del gobierno del presidente Luis Arce Catacora. ¿Qué dice usted
don Williams Bascopé, tomando en cuenta este tema, esos cuestionamientos que precisamente han surgido a esas iniciativas, a esos instrumentos legales que se fueron consolidando a nivel de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Se habla de un paquete, bueno, son varias normas. ¿Cómo ha observado este tema? Adelante. Gracias, José Luis. Amigos de Panamericana, un gusto estar con ustedes. Un abrazo fraterno de libertad a todos y cada uno de los bolivianos. Un gusto estar acá con nuestro exministro de Estado del gobierno de Evo Morales, el amigo César Navarro, amigo porque obviamente hace tiempo que alguna vez conversamos en esta misma mesa, ¿no? Y el hecho de tener diferencias ideológicas o políticas no debe dividirnos nunca y menos enemistarnos, por lo menos yo soy de esa visión. Un gusto estar con César para discutir varios puntos en una mesa de diálogo, al igual que mi amigo Marcelo Arequipa, con el quien tuve el gusto de hace tiempo igual tener mesas de diálogo y de haber compartido alguna vez trabajo en una institución. Es un gusto estar con Marcelo y bueno, y ver la posibilidad de compartir ciertos criterios con la ciudadanía. El primer punto, estimado José Luis, que nos pones en mesa a discutir es consideraciones generales respecto a recientes leyes cuestionadas, ¿sí? Y las medidas de presión que se vienen el 8, este lunes 8. Y se va a ver seguramente una pulseta política de sectores en contra y sectores pro gobierno, y tal vez la misma ciudadanía expectante, pero va a haber una suerte de pulseta por varios factores. Yo en principio debo un poco distar bastante con nuestro apreciado amigo César, y especialmente cuando el movimiento al socialismo empieza a manifestar respecto al gobierno de facto. Gobierno de facto, me pregunto, y si era gobierno de facto, ¿qué hacía el MAS abrazándose con Yanine Áñez? Cuando dos mujeres valientes, en ese momento cuando se convulsionaba el país, Eva Copa y Yanine Áñez, se dan la mano. Porque si creía los 2/3 del MAS que era un golpe de Estado, pues no podían haber aprobado absolutamente ninguna ley. Entonces creo que la ciudadanía tiene que recordar que ese tema del golpe de Estado se han traído de su receta del Foro de Puebla, del Foro de Sao Paulo, de ese socialismo del siglo XXI trasnochadísimo. Porque si fuese un gobierno de facto, entonces, ¿por qué los 2/3 del MAS ha anulado las elecciones? Me pregunto. Tenían 2/3. 2/3 que podían haber dicho no es un gobierno de sucesión constitucional. Y anulan las elecciones donde se le pesca el fraude al movimiento al socialismo, ¿no? Y convocan a elecciones con sus 2/3 del MAS, designan nuevos vocales para esas elecciones con los 2/3 del MAS, y ahí se va cayendo el argumento tan fácil que se trae respecto al golpe de Estado. Y además, si era golpe de Estado, ¿qué hace los 2/3 del MAS ampliando el mandato de Yanine Áñez, de los diputados y senadores del MAS? ¿Qué hacen ampliando? A ver si la exdiputada del MAS, que anda poniendo denuncias a medio mundo de los opositores, Patti, nos explica qué hacía aprobando los 2/3 del MAS. Digo, la ampliación de mandato, ¿no? Porque también obviamente, si creía ella que era un golpe de Estado, ¿qué hace cobrando el sueldo después de supuestamente el golpe de Estado? Entonces, si era golpe de Estado, ¿qué hace el Tribunal Constitucional aprobando la ampliación de mandato con la sentencia constitucional 001-2020, que reconoce la ampliación de mandato de Yanine Áñez como presidenta constitucional de sucesión, y además ampliando el mandato de los 2/3 del MAS? Y si tenemos que hablar de golpe de Estado, hay que ir al origen de esto. ¿Quién quebró el pacto social que tuvimos en la Asamblea Constituyente al llevarnos a un referéndum del 21 de febrero? Por supuesto, pues, que esa cúpula oscura, arrimista a Evo Morales, y el mismo Evo Morales
que nos llevan a un 21 de febrero de 2016 y nos preguntan si queremos modificar la Constitución para reelegir indefinidamente al ciudadano Evo Morales y García Linera. Y la ciudadanía le dijo no en la soberanía. ¿Pero qué hacen? Se van al Tribunal Constitucional, donde habían estos sujetos tristes, ahora ex magistrados que están por ahí, intrascendentes, solamente se los recuerda por esta sentencia donde ellos dicen, ¿no?, en la sentencia 0084-2017, que sí hay derecho humano de reelegirse indefinidamente. El que rompe el orden constitucional, el que rompe el pacto social, es pues Evo Morales, al no respetar un referéndum del 21 de febrero. Entonces, hay que decir a la gente, por favor, que tengamos una memoria que haga dignidad a las luchas sociales de este país y que no nos vengan a decir que hubo un golpe de Estado cuando el primer golpista fueron esa cúpula masista que forzaron pasarse un referéndum y desde ahí comenzó todo el desorden constitucional, la confrontación entre bolivianos, la confrontación entre ciudad y campo, entre oriente y occidente, entre los azules y los que no son azules, entre el que es ara y el que no es ara, el que se proclama como indígena como tal y el que no se proclama como indígena. Claro, el mejor libreto de victimizarse de ciertos cobardes, es decir, me están discriminando. Entonces, si hay que ser honestos con la historia de estos últimos 5 años, por lo menos digamos por qué se han pasado un referéndum, que había un pacto social en la Constitución Política del Estado y que veníamos de una asamblea constituyente donde habíamos superado, supuestamente, regionalismos, racismos, clasismos, con una Constitución entre sus buenas cosas y sus defectos, pues ya habíamos superado, porque se había derrotado una derecha conservadora a la que se denominó la media luna, pero ya había un nuevo pacto, y quien rompe ese pacto, obviamente tiene nombre y apellido, y es esa gente que nos llevan a desconocer un referéndum, y quieren ir a proclamarse a una nueva elección, para el colmo con un fraude, aunque digan lo que digan, la OEA ha descubierto esto, y no es menos cierto y verdad que ellos dijeron, Evo Morales y compañía, que iban a respetar lo de la OEA, y lo desconocen. Entonces, en la conciencia de cada boliviano está pues de que aquí el quiebre institucional se vino a partir del 21 de febrero, desconociendo un referéndum. Debo hacer aclaración a todo esto, porque es inaceptable que vengan a decirnos que que vino el gobierno de facto y demás cuestiones. Por supuesto, pues Yanine Áñez se rifó, lamentablemente, un momento histórico, no comprendió la dimensión de lo que se tenía que construir y metió aventureros que lamentablemente se rifaron lo que fue una conquista de mucha ciudadanía que resistió a un sujeto que quería eternizarse en el poder. Como este sujeto cobarde de Murillo, la misma práctica que los neoliberales anteriores, que los de la élite masista a los cuales vimos cómo se regodeaban en el tema de tanta corrupción. Por algo hay que cambiar los gobiernos. Y no comprendió lamentablemente Yanine Áñez. Y si ciudadanos como mi persona tenemos que lamentar y tenernos que arrepentir de lo que a veces pensamos que iban a hacer, lo tenemos que hacer, porque también asumimos nuestra culpa como ciudadano, como lo que fui, como yo creí y como muchos creímos, y la decadencia moral de esta sociedad, lamentablemente, viene desde hace mucho tiempo, y no solamente es de izquierda y derecha, es de una sociedad que está atravesando una crisis moral de valores de hace mucho tiempo. Desde la época de los neoliberales se profundizó lamentablemente con el MAS, cuando empiezan a distorsionarse con el tema del fondo indígena, yacimientos, licitaciones fantasmas, el romper el orden constitucional y decir que es derecho humano reelegirse. Posteriormente vamos con el tema del fraude, el tema de la asociación constitucional, y estos lamentablemente que no comprenden que es un momento histórico y se dedican obviamente a ver el dinero fácil del Estado. Y hay obviamente casos de corrupción con los respiradores. Y ciudadanos como los que creímos tenemos que pecar y pagar culpas. Obviamente, en política se tiene que pagar culpas. Y tenemos que purgar esas culpas.
Y es necesario hacer esta reflexión y esta autocrítica inclusive, porque ahí vamos a ver el escenario donde estamos ingresando. Hecho esta reflexión, solamente voy a ingresar, porque la próxima voy a hacer un análisis de las leyes. No es posible que estemos aceptando que varias normativas empiecen a tratar de controlar la vida privada del ciudadano. Y el primer antecedente fuerte que se tiene es desde Evo Morales, cuando quiso imponer el código del sistema penal, cuando ese sistema penal, ese código del sistema penal violaba derechos y garantías y penalizaba inclusive la libertad de protesta social, la libertad de prensa, penalizaba el ejercicio profesional, penalizaba las redes sociales. Y ahí obviamente uno se daba cuenta que el plan que ya tenía el movimiento al socialismo era empezar a coartar las libertades para poner su visión de Estado. En política hay que poner visión de Estado, pero ya lo estaban haciendo sin las herramientas democráticas, sino con la imposición del poder. Si hay algo que hay que diferenciar de los ciudadanos que soñamos con un Estado democrático, con el MAS, es que, por lo menos, este ciudadano William Vascope tiene como proyecto un Estado constitucional de derecho, de instituciones. El MAS lo que tiene es un proyecto de poder, de ejercer el poder, de aniquilar a la oposición. Por eso saca, o de controlar a la oposición y a la ciudadanía, por eso saca estas leyes. El proyecto de ley 218 que teníamos, esta ley contra la legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento del terrorismo, muy bonito el rótulo, pero ya veíamos la perversidad que se venía por detrás, tratando de controlar a partir del patrimonio a la ciudadanía, de obligarle a dar información sobre su patrimonio. Obviamente tuvieron que retroceder, pero ahí se ve el tema perverso que se tiene. Y después, obviamente, actualmente la ley 1386, que lo voy a desmenuzar más adelante, la ley 342 de Plan de Desarrollo Económico, que obviamente lacera el tema autonómico de gobernaciones y municipios, y lo voy a explicar técnicamente, y eso es un control político. Y ojo, no hay que olvidarse la última ley de Fuerzas Armadas, que obviamente eso en otro capítulo podremos verlo, que va a afectar la institucionalidad de las Fuerzas Armadas. Entonces, en conclusión, el movimiento al socialismo, su proyecto no es de Estado, ni de patria, ni de país. Es un proyecto de poder y quedarse en el poder, y si es mejor, con los privilegios que produce el poder. Muy bien, le damos las gracias al doctor William Vascope en este primer punto, en la primera ronda del primer punto. ¿Qué dice usted, don Marcelo Arequipa, haciendo referencia también a este tema, al primer punto del programa? Adelante. José Luis, muchas gracias. A través tuyo igual saludar a todos los radioescuchas de Panamericana en fin de semana. Un saludo especial igual para César y para Williams, con quienes estamos ahora compartiendo esta mesa de intercambio de criterios, ¿no? En realidad, de diálogo. No me voy a ir tan atrás hacia el 2016, un poquito más, podría ir al 2012, la sentencia que habilita Evo Morales para el 2014, etcétera, etcétera. No me voy a ir a eso, sino creo que es más bien más imperioso y más urgente hacer una suerte de balance de lo que ya viene siendo, lo que ya va a ser en realidad este lunes 8 de noviembre, como el primer año de gestión del presidente Arce, ¿no? Y en ese primer año de gestión, qué luces y sombras se van presentando, es decir, vamos observando en el panorama ya como una evaluación un poquito más general, ¿no? Del gobierno de Arce y de David. Creo que podemos dividir de alguna forma el gobierno del presidente Arce como que en dos capítulos que tienen que ver con el momento en el que el presidente Arce toma posesión del mando y hasta entre julio y agosto de este año, ¿no? Ese es el primer capítulo que a mi juicio ese capítulo está signado principalmente por un presidente que quiere mostrarse como un gestor público, como un tecnócrata, como alguien que está un poco más distanciado de la disputa de tensión política fuerte en el país, este tema del golpe, del fraude, como alguien además que de alguna forma ha dado señales importantes de empatizar con la población, es decir,
no asistía a cabildos, a inauguraciones de obras todo el tiempo constantemente, es decir, tenía una suerte de halo que le daba la idea de un liderazgo distinto al que del que provenía, ¿no es cierto?, como el expresidente Morales. Sin embargo, ese perfil que empieza a construirse Luis Arce desde el momento en el cual es posicionado como presidente en noviembre del año pasado hasta julio, por eso entre julio y agosto de este año, empieza a cambiar. Y empieza a cambiar sobre todo con el discurso del 6 de agosto, ¿no? El discurso de la Nación del 6 de agosto, momento en el que su intervención es diametralmente opuesta a la primera. Y ese es el momento en el que se lo observa ya con un perfil distinto. Y un perfil, a mi juicio también, un perfil ya más fabricado, digamos, a él mismo, más impuesto por él mismo, más de querer demostrar que tiene personalidad política fuerte, más de querer demostrar que entra en la tensión política constante que tenemos como país, de golpe y fraude, más en eso, y más en el orden de intentar centralizar el mensaje político, pero otra vez relacionado con esta tensión política. No un mensaje político que vaya relacionado con una muy buena gestión de las vacunas que se estaba haciendo hasta ese momento, y esa gestión de las vacunas por la pandemia tenía una muy buena relación con una posible reactivación de la economía. Es decir, en la medida en la que nos vacunemos más, pues vamos a reactivar la economía. No digo con eso que debería haber abandonado la posición político-partidaria que tiene el movimiento al socialismo, que es completamente legítima, igual que del antimasismo, también tiene su posición al respecto, pero creo que le hacía mucho mejor al presidente Arce el primer capítulo, es decir, la primera parte, por muy criticado que hubiera sido en su momento, ¿no? Es decir, como alguien que era débil, como alguien que no tenía personalidad política fuerte, etcétera, etcétera. Creo que para eso también están los políticos, de todas formas, es decir, para demostrar su propio temple, más allá de las críticas que se les puedan hacer, ¿no? Porque de eso se trata, además de la personalidad misma de cada uno, ¿no? Entre estos dos capítulos que acabo de decir, en el segundo semestre de este año, empezó a aparecer, creo yo, una brecha importante que de alguna forma fracturó la gobernabilidad que tenía hasta ahora el presidente Arce, y no es una brecha, ojo, que esté presente por fuera del movimiento al socialismo, es decir, no es una brecha que sea administrada o sea muy bien trabajada por una oposición política partidaria fuerte, que en el legislativo hace su trabajo de manera proactiva, o un comité cívico de Santa Cruz que tiene una capacidad de movilización importante, que tiene un alcance, digamos, nacional, que puede sintonizar con una CONADE que en su momento, de alguna forma, tuvo nomás, digamos, un nivel de participación y de influencia fuerte en el país. No. Paradójicamente a esto, la fractura de la gobernabilidad que tiene hoy día el presidente Arce no está fuera, está dentro. Y está dentro, lo digo porque vamos a empezar. La ley de cobro de impuestos a los servicios digitales, que con esa, digamos, podríamos empezar como un ejemplo de lo que ha ido pasando. Y esta ley de lucha contra las ganancias ilícitas. Ambas leyes han tenido un papel importante en tanto y en cuanto han existido actores de veto importantes y fuertes que han sido actores de veto afines al movimiento al socialismo. Transportistas, gremiales, mineros, por citar solamente algunos sectores. Y claro, eso debería abrir más bien la reflexión para ver en qué es sobre lo que está fallando probablemente hoy día el gobierno del presidente Arce, es decir, sobre qué se está equivocando, es decir, cuál es el tema más importante aquí, porque no hay necesariamente aquí un plan grande de desestabilización, de un nuevo intento de golpe de Estado. Puede haberlo de una parte radical, digamos, de la oposición política en el país, puede haber, pero creo que hoy día no es una parte importante, no están detrás de eso.
Hay una cierta ilusión, sobre todo de parte del Comité Cívico de Santa Cruz, de repetir lo que pasó del 2019. Eso tampoco hay que ocultarlo. Hay una ilusión de parte de ellos. Pero a esa ilusión ellos se están colgando a lo que los gremiales hoy día han dicho, o en estas semanas han dicho, de vamos a parar el país el 8 de noviembre. No es que ha sido al revés, no es que el Comité Cívico de Santa Cruz convoca y hace, digamos, articulación con los sectores sociales y va a paralizar el país. Es al revés, en realidad. Por eso decía, hay una brecha importante que es interna. Y para ir cerrando, creo que esa brecha importante, que es interna, se ha abierto por dos razones. Primero, porque no hay, por lo menos en el gobierno del presidente Arce, hasta el día de hoy, una lectura más o menos nítida de que se tenga un plan estratégico de política comunicacional. Es decir, de que se quiera implementar un mensaje con un enmarque importante, no solamente de cara a tus propios militantes, sino también hacia toda la población. Es decir, no hay una traducción de política comunicacional de qué es lo que se quiere hacer. Empezando por nuestro vocero, terminando en el mismo presidente. ¿No? No hay eso. Lo que hay más bien es una suerte de varias corrientes o varios mensajes que van apareciendo casi a gusto del cliente, ¿no? Y cuando no debería ser así. Y segundo, y eso me parece que es más urgente y más complicado todavía además, porque no hay desde el gobierno una lógica de encarar los procesos de decisión políticos importantes en base a una negociación con los sectores. Es decir, si tú quieres implementar una ley, por muy pequeña que sea, por muy grande que sea, no hay duda de que en el país las cosas no se pueden construir de arriba hacia abajo. Si algo nos ha demostrado la última década y media pasada, por lo menos como experiencia en la administración del presidente Morales, es que todas las decisiones que se han ido haciendo, que se han ido estableciendo, han tenido que pasar inevitablemente por un proceso de negociación con los sectores. Porque finalmente hay que reconocer una cosa en este país. Probablemente la verdadera separación de poderes en nuestra realidad está en el sector, en el campo multiorganizacional en el país. Constitucionalmente está obviamente entre los poderes legislativo, ejecutivo, judicial y el órgano electoral. Pero en la práctica para implementar cualquier decisión, cualquier política pública, es imposible pensar en que algo no pueda ser aprobado si antes no se ha negociado con los sectores sociales. Y digo negociación en un sentido bien amplio de la palabra, ojo. No estoy cargando con una noción peyorativa negativa al respecto. Entonces, creo que no se ha hecho un uso adecuado de estos dos caminos, es decir, política comunicacional y negociación con los sectores. Y de ahí emerge esta idea de que hoy día tienes un gobierno nacional que cualquier ley que vaya a sacarla, primero que va a ser cuestionada por sus propios simpatizantes o por sus propios afiliados, porque hay intereses ahí contrapuestos, y segundo, que vas a tener un campo abierto para que la oposición política saque a desfilar medias verdades. En todo el sentido, es decir, desde todo tipo de ejemplos. Medias verdades, pero hay un abanico grandísimo ahí, en el que, creo que César decía hace rato, se asocia mucho ya, digamos, como que la vuelta de los comunistas y nos van a matar a todos, ¿no es cierto? Cuando en el fondo no necesariamente se trata de eso. Pero ya digo, el error aquí de origen para mí está en que se necesita ajustar algunas cosas importantes y urgentes de parte del gobierno, porque de otra forma los veo cada vez más acorralados y los veo cada vez más en emergencia. Prueba de eso, creo, para cerrar realmente mi participación ahora, es el discurso que dio el vicepresidente David hace unos días atrás, y se lo vio por primera vez a un vicepresidente beligerante, duro, disciplinador, y ni siquiera disciplinador contra los opositores. Era un mensaje para sus propios aliados, para sus propios afiliados. Entonces, claro, creo que eso, lejos de denotar más bien fortaleza gubernamental, lo que hace es denotar más bien que hay una cierta debilidad. Lejos de demostrar que hay fuerza en el discurso y personalidad política importante, lo que demuestra es otra vez debilidad. Sobre esas cosas creo que está hoy día sentado esta idea de
las leyes que están siendo cuestionadas y lo que nos espera el 8 de noviembre. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Le damos a don Marcelo Arequipa. Vamos a realizar una segunda ronda en este primer punto, ya se venía adelantando, pero solicitamos a nuestros invitados especiales de este fin de semana acelerar su participación. Seguramente existen puntualizaciones, algunos apuntes, lo decía el doctor Vascopé, que va a desarrollar algunos criterios técnicos en torno a ciertas normas, pero ya ingresamos a la segunda ronda con esas características, acelerar el tiempo de participación. Don César Navarro. Gracias. Claro, creo que es muy importante saber diferenciar entre un hecho político y entre una narrativa política, ¿no? Entonces, generalmente se trata de imponer a la narrativa política la verdad absoluta de los acontecimientos y se trata de negar el hecho político. Lo que ha sucedido en nuestro país el 10 de noviembre del 2019, porque yo fui víctima de eso, grupos parapoliciales intentan asesinar a mi sobrino en Potosí, destruyen mi vivienda hasta las cenizas y van a destruir la casa de mi madre. Estos grupos criminales que están reivindicando la democracia, ¿no es cierto?, lo que hacen es intentar asesinar a un pariente mío, intentar asesinar y destruir un bien particular y familiar. ¿Cómo llamas a este grupo? ¿Movimiento cívico? No, es un grupo parapolicial neofascista. Neofascista. A la esposa del dirigente, Teodoro Mamani, dirigente de la Confederación de Campesinos, lo llevaron a ella y a su hija hasta la plaza 10 de noviembre, los grupos cívicos que reivindicaban la democracia. ¿Y qué le hicieron decir a la esposa? Que no apoye más Teodoro a Evo. Es decir, estas son las formas y las manifestaciones raciales que no son narrativas, son hechos claros y concretos. Y por eso, José Luis, te sugiero, y me gustaría de todo corazón, que nos convoques un día a un debate sobre el fraude de Estado. Y nos convoques a discutir el informe de la Organización de Estados Americanos. Y estoy dispuesto, porque yo durante el exilio de México me dediqué no a leer, me dediqué a estudiar el informe de la Organización de Estados Americanos, y me refiero al informe de la Misión de Observación Electoral, me refiero al informe preliminar del grupo auditor y al informe final. Y me gustaría discutir, incluidos los 9 anexos que presenta la Organización de Estados Americanos, para que podamos ver el nivel de claridad e incluso, asumiendo la palabra de William, poder discutir el informe de la Unión Europea. Incluso dispuesto a debatir, porque creo que me parece altamente sustantivo, vital e importante, para no seguir cayendo en esa fraseología constante, fraude, de manera reiterativa, ¿no es cierto?, pero sin plantear un solo elemento. Yo estaba leyendo un artículo de Ronald McLean, ex asesor de campaña de Camacho, ex canciller, y le estaba contestando a Héctor Arce en el evento que organizó en Washington, y le dice: el ministro de la Injusticia, cuando en su despacho se manipularon las actas que afectó el resultado electoral, dice McLean en el artículo, ¿no? Pero mira, aquí es lo que llama la atención, y es cómico, porque de acuerdo a la declaración que presentan los funcionarios del Ministerio de Justicia, ellos vieron las actas electorales el 30 de octubre. Así es la declaración de los funcionarios. 30 de octubre. Ahora bien, ¿qué actas vieron? Las actas que estaban en la página oficial del órgano electoral plurinacional. Pero mira bien, mira este dato interesante. ¿Cuándo presentó el Tribunal Electoral el resultado final? El 25 de octubre. ¡Wow! O sea, realmente esto es dramático y catastrófico. Es decir, que utilizaron y modificaron las actas electorales el 30 de octubre, pero que afectó en el cómputo final del 25 de octubre. Mira, el nivel de argumento que utiliza un ex canciller de la República para decir que existió fraude. Pero además, para responder este elemento, yo quiero plantear un solo elemento que me parece altamente interesante, y por eso creo que muchos de los que hablan el fraude no leyeron el informe de la OEA,
Y por ejemplo, en la página 81 y 82 del informe final de la Organización de Estados Americanos presentadas el 5 de diciembre en Washington, dice lo siguiente: al digitar las actas y al tener en cuenta las observaciones que éstas incluyen, se tomó nota de que la cantidad de votos asignados a cada partido político en el cómputo oficial coincidió en 34.495 imágenes de actas, lo que representa el 99.8%. ¿Qué significa esto, José Luis? ¿Quién digita las actas? Los que digitan las actas es el equipo de auditores de la Organización de Estados Americanos. ¿Qué hacen? Incorporan las cerca de 209 observaciones que están en el anexo 7 para ver la modificación del cómputo. Estas actas digitadas se comparan con las actas oficiales del cómputo electoral, pero además se comparan con las imágenes de las actas del TREF, de la transmisión rápida de resultados preliminares. ¿En qué coincide? Coincide en el 99.8%. Entonces, por eso creo, y te sugiero que un día nos convoques y podamos debatir en detalle el informe de la Organización de Estados Americanos. Vamos a tomar nota de la Gracias. sugerencia. Ahora, con referencia a estos elementos, y creo que me parece altamente importante resaltar este hecho, y uno de los temas estructurales, porque yo coincido con Marcelo, creo que al gobierno le falta una política comunicacional, porque no podemos confundir política comunicacional con propaganda política. Ese es un gran defecto. Y el otro elemento que le falta al gobierno es tener la capacidad, no de socializar, sino la capacidad de escuchar y de consensuar, que es el otro elemento altamente importante. Porque no se trata de informar lo que estás haciendo, sino también se trata de escuchar las opiniones de diferentes actores económicos, sociales, productivos, laborales, territoriales, y a partir de estas observaciones construir acuerdos. Y creo que ese es un déficit que puede tener efectos negativos en el corto y en el mediano tiempo, pero si se logra superar, puedes avanzar de manera sustantiva. Pero creo que muchas leyes, o dos, han sido prácticamente bloqueadas y obstaculizadas, prácticamente porque no se tuvo la capacidad no solo de informar, sino la capacidad de escuchar y consensuar. Y creo que lo estratégico de las leyes que se están impulsando tiene que ver fundamentalmente con este plan nacional de desarrollo, que tiene que ver con una visión de mediano y largo plazo, José Luis. Porque a partir de la implementación de este plan vas a poder ver una Bolivia del 2030 y del 2035. No estás hablando de un POA, estás hablando de una visión de largo plazo. Y por eso creo que este plan tiene como finalidad evaluar, valorar el comportamiento de la inversión pública nacional, departamental, municipal y regional en función de metas y objetivos. Este es un elemento altamente importante, porque a mí me tocó trabajar la agenda patriótica, el 2013 y el 2014, y lo que encontré en los gobiernos departamentales y municipales son gobiernos independientes, autónomos y soberanos, que prácticamente no coordinan con sus similares o con los gobiernos municipales. Pero no solo es este hecho, sino que vamos a encontrar y podemos revisar muchos de los POAs departamentales. Los POAs departamentales, que son elaborados por los gobiernos departamentales, muchas veces se vuelven en gobierno departamental municipal. Es decir, son POAs municipales desde las gobernaciones, porque lamentablemente no han establecido una visión concurrente de la inversión pública, tomando en cuenta metas. Por eso creo que este plan, que ha sido planteada por el gobierno, que en mi criterio, antes de ser puesta a discusión en el Congreso, en el Parlamento, debería de ser discutida, analizada con los diferentes actores institucionales, académicos, productivos y territoriales del país. ¿Por qué? Porque si tú ves el primer eje, te está planteando la reconstrucción de la economía, retomando la estabilidad macroeconómica y social del país, que es una demanda que está planteada, discutida como agenda de debate del sentido común social. O sea, no es un tema ajeno y externo. El segundo punto que te plantea, ¿cuál es? La industrialización con sustitución de importaciones. Es decir, lo que permanentemente se ha ido debatiendo en diferentes escenarios académicos en nuestro país. Nosotros, si queremos tener la capacidad de tener estabilidad en nuestro país, tenemos que tener la capacidad no de depender de las importaciones, sino de desarrollar procesos de producción e industrialización para sustituir nuestras importaciones y así no depender de la importación. Se está hablando de la seguridad y soberanía alimentaria,
se está hablando de la profundización del proceso de industrialización de los recursos naturales. Es decir, uno cuando encuentra los departamentos que tienen una demanda muy fuerte sobre la industrialización de los recursos naturales renovables y no renovables, acá se está proponiendo la necesidad de ver el nivel competencial, sea nacional, sea departamental, sea municipal o regional. Entonces, el nivel competencial es altamente importante, vital y fundamental. Entonces, pueden haber proyectos concurrentes nacional y departamental, o nacional y municipal, o nacional y regional, o tal vez departamental regional, o departamental municipal. Por eso que el plan te está planteando una visión de largo plazo. Y ese es un elemento importante, porque a mí lo que me llama la atención es que no es el tema autonómico que está afectando a las instituciones públicas, sino lamentablemente muchos alcaldes y gobernadores, más que una visión de la gestión pública, lo que tienen una visión de obras voto. Es decir, quieren legitimar su gestión en función de las obras y no en función de la visión para su municipio, para su región o para su departamento. Y creo que también el rol de la universidad es altamente importante, muy importante, porque son los productores del conocimiento en nuestro país. Yo creo y considero que, y ahí comparto mucho con Marcelo, la necesidad de haber impulsado este proyecto, y previa a haber sido planteada, debería de haber sido discutida, por ejemplo, con el mundo académico, porque el mundo académico es el generador y el productor del conocimiento. Si hubiese impulsado un debate con el mundo académico público y privado sobre estos ejes vitales y fundamentales, más que una obstaculización, hubiese habido un enriquecimiento a este plan, ¿no es cierto? Si hubiese impulsado un debate también con sectores económicos y productivos, más que una obstaculización, hubiese habido un enriquecimiento, porque este plan emerge, por lo que veo los informes, de las 9 cumbres departamentales que se han llevado adelante en los 9 departamentos de nuestro país. Es decir, existe un alto nivel participativo del bloque social popular, que es el sustento de este proceso político. Pero paralelamente, no solo este bloque social popular es el pueblo boliviano. El pueblo boliviano, existen múltiples actores, y creo que estos múltiples actores deberían de ser convocados para un debate mucho más amplio y mucho más profundo. Yo creo que este plan puede enriquecerse, es altamente importante, y creo que se está aún en el momento, y creo que el gobierno debería de impulsar, a través del Ministerio de Planificación u otros ministerios que correspondan, un debate muy enriquecedor con el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana. Creo que sería un paso muy importante, con diferentes autoridades académicas, sean estudiantes, docentes y sector administrativo, y también con otros sectores. Y reitero, no solo tiene que tener la finalidad de la socialización, es decir, de la información de lo que hemos hecho, porque socialización se entiende como me vas a informar y está bien, punto, ¿no es cierto? Sino tendría que ser como un factor de información, pero paralelamente la capacidad de poder escuchar opiniones, observaciones, recomendaciones, y a partir de estos elementos, si es que existe contradicción, llegar a la construcción de consensos, porque la democracia tiene que ver con eso, el hecho, es decir, tienes un primer momento de legitimación del poder por la vía de la participación democrática, pero el ejercicio del poder implica también la construcción de acuerdos, y eso implica consensos, tomando en cuenta la complejidad política, social, cultural y territorial que tenemos en nuestro país, y por ello considero que este plan es el proyecto primero de Estado. Los otros son proyectos, en mi criterio, que han sido planteadas sin la reflexión necesaria, sin el análisis necesario, y lamentablemente no tuvieron la capacidad ni siquiera de ser defendidas desde el gobierno. Yo creo que este plan es el plan que tiene una visión de Estado de mediano y de largo plazo, porque a partir de la consolidación de este importante plan, con la concurrencia de la inversión pública, el impacto para nuestro país va a ser altamente importante, no simplemente los próximos 4 años, sino los próximos 10 años de nuestra vida institucional como Estado plurinacional democrático. Muy bien, le agradecemos a don César Navarro, le damos la palabra ahora al doctor Williams Vascope, en ese mismo contexto, con la misma solicitud de acortar los tiempos, acelerar nuestra participación en esta segunda ronda, entendemos, con algunas puntualizaciones y lo que él mismo anunciaba, algunos chequeos técnicos a ciertas normas. Adelante, doctor Vascope. Sí, a ver, previamente, pero eso de revisar y el debate al fraude, obviamente muchos van a querer esa posición, porque tienen ya la posición de decir, unos es golpe de Estado y los otros son fraude.
Esa dicotomía es una posición de carácter, obviamente, que cada sector ya ha tomado. Como ciudadano, yo soy, obviamente, uno de los testigos de lo que ha pasado y ese obsceno fraude que ha ocurrido. Y en ese contexto, saludo lo que dice César para ver el tema del fraude. Sin embargo, la gente de aquí en adelante ya quiere ver otros contextos. Sin embargo, César, espero que cuando se abra ese debate, se pueda ver cuando los mexicanos, ese grupo de mexicanos salieron corriendo del aeropuerto de acá y eran los que estaban alterando el sistema de cómputo final. Y eso está en la FELCC y está en el Ministerio Público y lo han cerrado el caso. Y eso lo tienen evidenciado en el expediente, y eso no es un hecho que sea fantasioso, porque no solamente es la OEA, apreciado César, no es solamente lo de la Unión Europea, es lo que se han investigado, y ese grupo de mexicanos salieron corriendo de acá esos días. Y segundo, si era golpe, reitero, ¿qué hacían los 2/3 del MAS convalidando un supuesto golpe de Estado, anulando las elecciones fraudulentas? Ese es un hecho que hay que, obviamente, remarcarlo porque es histórico. Cierro esto y entro al tema de las leyes. Reitero que el movimiento al socialismo lamentablemente ha perdido el horizonte de lo que era el proceso de cambio y lo de la Asamblea Constituyente. Y está en un proyecto de poder. Y no es de institucionalidad, no es de un Estado constitucional democrático de derecho donde hay instituciones que definen la relación de poder. No, para los socialistas del siglo XXI es tomar el poder, imponer el poder, ejercer el poder. Esa es su visión política. Yo, ciudadano de a pie, creo en la institucionalidad democrática donde con el voto, las instituciones, una justicia independiente, una corte electoral independiente, se puede llegar a convivir pacíficamente. Eso está en la Constitución. Lo que ocurre es que cuando el movimiento al socialismo quiere imponernos la ley 218 de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, nos damos cuenta que la aplicación de esta ley no solamente era para ciertas fortunas, sino para todo ciudadano, y que se sospechaba que desde un simple movimiento de 1.000 bolivianos o $1.000 hasta 100.000 o 1 millón era sospechoso. El principio de inocencia se pasaba por encima. Además de que hasta el secreto profesional del periodismo y de cualquier ciudadano estaba en riesgo, porque se obligaba al ciudadano a develar, obviamente, este secreto profesional. Imagínense el secreto de fuente de los periodistas. Y se le daba a la UIF esa capacidad, como si fuera un fiscal omnipotente, de investigar sin proceso judicial y estar congelando cuentas. Una puerta abierta a la extorsión al ciudadano de a pie. Muy bien, esto se paraliza porque los sectores sociales obviamente se movilizan, y ojo, ahí hay que remarcar que no solamente es lo que dicen los comités cívicos o ciertas plataformas, sino es la fuerza de sectores fuertes que apoyaban al movimiento socialismo, como son los gremialistas, transportistas o aquellos ciudadanos como son los cooperativistas. Y los cooperativistas, ¿qué le dijeron al presidente Arce Catacora? O cambian en su gabinete de opinión y esta ley, o señor presidente, nos vemos en las calles y vamos a ver quién gana. Me pregunto si a Evo Morales le hablarían así. No lo hacían, pero a Arce Catacora le faltaron el respeto, porque Arce Catacora no es pues una persona política que inspire respeto, porque creo que la banda presidencial le queda grande y la medalla le pesa. Y Evo Morales sabía esto y por eso lo puso a este ciudadano, que lamentablemente lo tenemos como presidente, alguien que no representa autoridad. Pero bueno, tratan de imponer esta ley, retroceden y queda pero vigente la ley 1386, con el mismo rótulo, Ley de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo. Artículo 1, ¿qué dice? Porque son ciertos artículos. La presente ley tiene por objeto aprobar la Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas. Muy bien, aprueban. Y aquí viene el artículo 2. Se aprueba la Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el anexo, escuchen bien, ciudadanos, el anexo es donde está pues obviamente el tema de la trampa, porque a partir de este anexo se van a desprender decretos o resoluciones.
¿Y qué dice este anexo? Claro, comienza describiendo lo que son las ganancias ilícitas, describiendo el lavado de dinero, el terrorismo, el narcotráfico, que obviamente está bien. Pero además, vean a partir de su página 17, van a ver a partir de la página 24 y 25, ahí se habla de la importancia del factor patrimonial. Y obviamente empiezan a describir el patrimonio como sustento de toda actividad ilícita. Pero, además, disgregan en el tema de la informalidad. Y hablan de la informalidad y dicen que la informalidad genera numerosas oportunidades para el tema de lo ilícito. Muy bien, hábilmente lo ponen, y a partir de este anexo pueden sacar un decreto y meter al sector informal gremial o comercial para un control, como lo tenían planificado en su ley, en su proyecto de ley 218. Entonces hay que fijarse muy bien el anexo que pretenden imponer y que está ahora vigente con esta ley. Además, indican que cualquier ciudadano puede, a través de los mecanismos, denunciar los hechos ilícitos. Esto ya estaba redactado en el proyecto de la ley 218 y era simple sospecha que cualquier ciudadano iba a denunciar. Entonces, ¿cómo no lo van a convertir esto en un decreto? Por supuesto que esta ley es pues un peligro, así como está redactado. Y si está redactado así, fíjense a partir de la página 29, porque ahí también hablan del Consejo Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, y la ponen como una instancia superior, y que va a considerar el planteamiento de las políticas públicas, cuando en realidad las políticas públicas se habían aprobado en el Parlamento, y lo hacen a un lado al Parlamento porque el Consejo ya va a tener vigencia, y a partir de ahí saldrán las normativas. La división de poderes por encima. Y dirán, no está redactado así, pero está pues predispuesto para que lo hagan así. Pero vamos a ver aún más el anexo. Vayan a ver el 39, la página 39. Informalidad e inclusión. Siguen tocando el tema de la informalidad. Conformar una comisión para el desarrollo de un diagnóstico del sector informal que permita identificar la magnitud de las actividades informales, permite identificar las actividades informales y su incidencia en los riesgos de la legitimación de ganancias ilícitas. Muy bien, parece que fuera sensato, pero uno se pone a pensar y ve el proyecto de ley, obviamente esto es para poner con la UIF a cualquier sector. Cooperativistas, transportistas, gremialistas, cuentapropistas, inclusive profesionales. Entonces, obviamente este anexo es pues algo que permite que igual se vaya a desarrollar lo que ya se retiró, como es el proyecto de ley 218. Vayan a ver la página 41, sistematización de la normativa, y dicen hay que sistematizar el tema de que unifique diferentes disposiciones legales en esta materia. Claro, estaban pretendiendo con la 218 y a título de sistematizar nos estaban queriendo penalizar el secreto profesional, el control del patrimonio, el tema del movimiento bancario desde 0 montos. Y ojo, en este anexo siguen manteniendo el ROS, calidad de información mínima del ROS. El ROS era ese formulario donde el sujeto obligado, que eran todos los ciudadanos, teníamos que reportar sagradamente nuestros movimientos. Y sigue acá. Fíjense la página 47. Por eso es que varios del movimiento socialismo, senadores y diputados, no quieren debatir esto. Pocos valientes vienen y dan la cara. Yo de esa parte veo muy bien en ciertos personeros del movimiento socialismo que por lo menos se lanzan y pelean por sus ideas, como el amigo Hugo Moldis o César Navarro, que son de los pocos que vienen y dan la cara. Pero los después de diputados, senadores, no hay diputados, senadores del MAS electos que vengan acá. No hay, no deben tener pantalones. Por eso alguna vez a César le decía, con nostalgia hace mucho tiempo, cuando el MAS comenzaba, había pues realmente diputados del MAS que se jugaban en su momento, ¿no es cierto?, para ser gentil con los amigos, pero por lo menos están acá presentes. Pero ¿dónde están los diputados senadores del MAS actuales que defiendan esto? No vienen, no hay, no tienen el sostén, los llevan y los hacen levantar la mano, es una vergüenza. Pero bueno, este es el peligro de la 386, y es más,
El artículo 7 dice: la Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas podrá ser ajustado por el órgano ejecutivo. Ójalo, si esto ha sido aprobado por ley, ¿por qué tiene que ajustar, modificar o cambiar el órgano ejecutivo? Otra vez los hacen de un lado a los asambleístas departamentales, perdón, a los asambleístas, senadores y diputados. Este es el peligro que mediante decreto nos quieren, obviamente, endosar, como si no supiéramos leer y estudiarlo y analizarlo. Acabo de describir los anexos y acabo de describir el peligro de esta ley. Pero vamos a más leyes en su proyecto de poder demencial que tiene el MAS. La ley 342. La ley Plan de Desarrollo Económico y Social, ¿no?, que dice reconstruyendo la economía para vivir bien. Obviamente esto ya lo tenían desde el 2016 al 2020, que es casi el copy-paste del primer artículo, segundo artículo, tercer artículo, y varía después más adelante, ¿no? Yo veía un personero aventurero que no tiene compostura, no voy a decir nada, que ahora aparece como un personero de la FAM, ¿no? Personero del gobierno. Hubiera querido ver dónde andaban otros sujetos cuando se peleaba contra el comunismo. Y eso da bronca para mucha gente, inclusive del MAS, oportunistas metidos en el gobierno. Vamos a ver esta ley. Esta ley, ¿qué es lo que se cuestiona? Su participación en la elaboración de esta ley. Porque, si bien hay coincidencia con la ley 777 de Sistema de Planificación y la ley 786, ¿no?, que es también el Plan de Desarrollo, que es casi los mismos artículos, hay una parte en su justificación de motivos que dice: para la elaboración de este plan se ha hecho cumbres departamentales y se ha hecho una cumbre nacional. Y cuando veo uno, ¿con quiénes han hecho la cumbre? La Central Obrera Boliviana, el Pacto de Unidad, claro, las paralelas que han quebrado a todas las organizaciones sociales, el Pacto de Unidad, que es la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales, que son los colonizadores, la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Bartolinas, el Consejo Nacional de Rayos y Marcas, claro, es el Consejo del CONAMAG Azul, no es el CONAMAG orgánico, ¿no? Y son sus organizaciones del MAS con los que habían hecho sus cumbres. ¿Y dónde están los asambleístas departamentales y consejeros municipales? ¿Acaso no tienen autonomía? ¿Y los alcaldes y los gobernadores no contaban? ¿Y las universidades? No, hemos hecho en un salón de la universidad. No es pues eso. ¿Qué se han pasado por encima? Se han pasado el artículo 316 de la Constitución, el artículo 317, 270 de la Constitución, el 240, perdón, el 242, ¿qué dice? La participación y el control social implica apoyar al órgano legislativo en la construcción colectiva de las leyes. Esto es un mandato constitucional. Vamos, pero, a ver la 316, capítulo segundo, función del Estado de la economía. Mire cómo se pasa el movimiento al socialismo en la Constitución. 316, la función del Estado en la economía consiste, porque este es un plan económico y de desarrollo, indican: conducir el proceso de planificación económica y social con participación y consulta ciudadana. Punto. La ley establecerá un sistema de planificación integral estatal, que incorporará a todas las entidades territoriales. ¿Qué son todas las entidades territoriales? Alcaldes, sus concejales, gobernaciones y sus asambleístas departamentales. ¿Los han llamado? No, los han llamado a los de la COP y a los del Pacto de Unidad. ¿Son alcaldes ellos? Me pregunto. ¿Son concejales? No. Pero vamos al 317. El Estado garantizará la creación de organización, de funcionamiento de una entidad de planificación participativa que incluya a representantes de las instituciones públicas y la sociedad civil organizada. Y es lo que coincido con César cuando dice: no hubo la participación. Es cierto, pues, se pasan por encima y quieren imponer. Y me permito que me des unos minutos más, José Luis, porque hay temas técnicos que ponen en peligro a lo que son las autonomías. Vamos al artículo 1 de esta ley. Vamos al artículo 1. Muy bien. ¿Qué dice? La presente ley tiene por objeto aprobar el Plan de Desarrollo Económico y Social. Muy bien. Eso está lo mismo que el anterior 2. El 2, aprobación, lo mismo. Artículo 4, obligatoriedad. Y está lo mismo que el 2016. Y vienen a decir: el Plan de Desarrollo Económico, dice no,
es ejecución y aplicación obligatoria de las siguientes entidades: órgano legislativo, ejecutivo, judicial, electoral, tribunal constitucional, instituciones de control, entidades territoriales autónomas, universidades públicas, a todos. Pero esto está igualito que el 2016, claro, está igualito, pero esto es inconstitucional desde el 2016 y nadie ha planteado un recurso de inconstitucionalidad. Porque si tú tienes un presupuesto para el órgano judicial, para el tribunal constitucional, órgano electoral, ellos verán en desarrollo humano, en aplicación territorial, ellos verán, no pueden modificar, peor a las entidades municipales. Vamos al artículo 7. El último, por favor. Hay más, querido José Luis. No, voy a por la tener que primera usar. del tiempo, ¿no? Dice, ajustes, muy bien, los ajustes al artículo 6. El ajuste del plan de desarrollo económico se lo podrá hacer, ¿no?, conforme a lo dispuesto por el artículo 32 de la ley 777. Y la 77 dice que puedes hacer esta modificación con decretos. Si hay un plan territorial de un municipio aprobado por ley del Consejo Municipal o de los asambleístas departamentales, no les sirve de nada. Van a ajustar a gusto y paciencia. ¿Y en qué quedan los concejales y asambleístas si han hecho con ley? Si desde arriba con un decreto se los van a cambiar todo. ¿No atenta eso a la autonomía? ¿Dónde está pues el tema de respetar este plan que sale desde la Asamblea de los Senadores y Diputados, da un marco general y con un decretazo te saca el Ejecutivo y les deja en offside al Consejo Municipal y a la Asamblea Departamental? ¿Hay división de poderes ahí? Por supuesto que no. ¿Cómo no se va a sentir ofendido la ciudadanía? Yo tengo más observaciones, pero se den cuenta la gente que el MAS está en un proyecto de poder queriendo dominar desde el patrimonio a los ciudadanos de a pie y con los presupuestos y proyectos a las autonomías municipales y departamentales, y esto no se puede permitir. Muy bien, gracias, doctor Williams Vascope. Vamos a cerrar este primer punto con Marcelo Arequipa, quizá con un elemento también. ¿Cuáles serán las condiciones, el escenario que se puede presentar el lunes? Bastante preocupante, tomando en cuenta varios elementos que se han ido presentando, ¿no? Porque hay que no solamente ver esas advertencias de medidas de presión, paro, movilizaciones, hay también una sesión de la Asamblea de inicio de gestión, el informe del presidente Luis Arce Catacora en el Legislativo, y obviamente hubo lo que se hacía referencia, una suerte de insinuación o manejo, un movimiento de militares, aunque obviamente desde las Fuerzas Armadas se dijo, es un movimiento que se lo está haciendo para un acto oficial que se va a hacer en Santa Cruz, con las explicaciones debidas, pero hay susceptibilidades de por medio, ¿no? ¿Qué dice sobre esto? Sí, a ver, rápidamente sobre el primer punto, dos consideraciones nada más. La primera que tiene que ver con una consideración de percepción y la otra que tiene que ver con una consideración de orden. La de percepción creo que está anidada en las leyes que se van proponiendo, que se han citado aquí, pueden ser leyes que están dentro del marco normativo internacional, pueden ser leyes que están estandarizadas a nivel internacional y que son además al mismo tiempo necesarias para poder tener, digamos, cierta sintonía en términos de legislación. Sin embargo, hay una percepción, pues, no cabe duda, generalizada de parte de la población, sea de un bando o de otro, de que la justicia no está funcionando bien. Y en esa medida, claro, es muy fácil caer por eso en el argumento de que cualquier ley que se está impulsando es una ley que lo que busca como objetivo principal manipular, digamos, un poco a favor del que está hoy día detentando el poder. Por eso decía, es un tema primero de percepción. El otro que es de orden. Es un secreto a voces y además es una hasta una suerte de anécdota irónica que nos contamos usualmente nosotros los bolivianos entre nosotros cuando decimos y nos sorprendemos que en poblaciones rurales próximas a sitios donde hay, digamos, frontera, se hacen fiestas de más de $200,000. Y uno se pone a pensar, de verdad, sinceramente, ¿cuándo va a llegar el momento en el que se ponga orden a ese tema en cuanto y en tanto a las finanzas? No está hablando de narcotráfico, ojo. Está hablando de algo que tiene que ver con un fenómeno económico muy fuerte en el país que se llama contrabando. Entonces, creo que lo más contraproducente en este aspecto, en este caso, es
intentar salir a defender el contrabando a juicio de criticar al gobierno hoy día. Porque si hay una cosa que creo que de verdad, de una vez por todas, se tiene que poner cierto orden en este país, es ver cuántos realmente se financian o con cuánto realmente de capital cuenta, digamos, el sector informal en el país, por muy chiquitito, por muy grande que sea. No pensando en que eso va a ser, digamos, persecución, sino creo que hay una cosa bien importante que tiene que ver con transparentar las finanzas públicas en el país, absolutamente para todos. Para los sectores, para aquellos que trabajan en el plano formal y para los que trabajan en el plano informal. Por eso decía, es una cuestión de orden, que creo que además es imperioso. Pero obviamente, ahí domina al orden racional que estoy planteando, domina pues el clima de percepción y de sensación, que no es nada alentador, porque podía haberse empezado en realidad por aquello que propuso el ministro de Justicia al principio de este año, que tenía que ver con hacer una reforma constitucional a la justicia, ¿no? Y a partir de ahí quizás sí implementar esta serie de actividades o de iniciativas que probablemente hubieran sido, digamos, no hubieran tenido el nivel de rechazo que tienen hoy día, ¿no? Y ya para entrar, si quieres, un poquito a lo que significa el segundo punto, creo que hay algo mucho más serio que solamente una toma de tierras en el caso de Santa Cruz, algo mucho más serio, ¿no? Y que tiene que ver con un circuito otra vez económico y comercial muy potente, que es el tema de las tierras. Y ahí no hay duda que un actor central, en este caso, que está hoy día, creo, en el ojo un poco del debate de la opinión pública, no es el sector de la ganadería, son los interculturales. Y creo que sobre eso también es sobre lo que tenemos que empezar a hablar, a debatir de qué es lo que se está haciendo en relación al accionar de los interculturales en el oriente boliviano, en lo que significa la toma de las tierras y la administración además de esto, más allá de una pugna entre la gobernación y el gobierno central. Pero bueno, yo creo que a eso también vamos a entrar. Gracias. Sí, perfectamente. Muchas gracias. Vamos a ingresar precisamente a este segundo punto al que hacía referencia don Marcelo Arequipa, que tiene que ver con estos criterios acerca de la política, un marco general, integral, del manejo de tierras en nuestro país. Esto a propósito de este suceso que se ha registrado en Guarayos, que muchos han condenado desde todo punto de vista por la forma en cómo se ha producido, y también el tema de las tomas, ¿no es cierto?, con el uso de armamento, secuestros de por medio. Y muchos seguramente dirán que se trata específicamente más de un cuestionamiento a la forma. Habrá que analizar desde el fondo qué es lo que está ocurriendo con el tema de tierras en nuestro país. Y a eso vamos a apuntar en este segundo punto. Iniciamos con usted, don César Navarro. Gracias. Era un tema que siempre me ha llamado la reflexión. Es, ¿un gobierno tiene visión de gobierno o tiene una visión de Estado? Y esa es una pregunta que tiene que ver con el momento político de los actores que asumen la titularía de un Estado. Y creo que la Revolución del 52, por ejemplo, es un momento donde el nacionalismo tiene la capacidad de asumir una visión de Estado, pero a partir de la construcción política desde lo nacional popular de estos elementos. Y eso es un elemento altamente interesante e importante. El 85, con Víctor Paz y con Gonzalo Sánchez Lozada, se tuvo una visión de Estado, pero bajo la imposición del consenso de Washington, es decir, ahí se demostró que tenías un sistema político y un Estado prácticamente subordinado, lo que decía el Fondo Monetario y la Embajada norteamericana. Pero posteriormente a este gobierno, lo que tuviste fue administraciones temporales del Estado sin visión de Estado. Y lo que nosotros tuvimos desde el 2006 fue prácticamente una concepción de Estado de largo plazo. Una concepción de Estado, y uno puede revisar los diferentes planes de gobierno que hemos presentado, y lo que hemos ido implementando prácticamente te va a demostrar que tenemos una concepción de Estado de largo plazo, y este plan de desarrollo te demuestra ese elemento, y por eso no entender el fondo de este proyecto es perderse, en mi criterio, en varios elementos que me parecen altamente contradictorios, ¿no? Yo, por ejemplo, lo escucho a William, valoro mucho su opinión, lo respeto, pero no lo comparto, porque parece que lo nacional popular no es pueblo, es OJPA.
Es OJPA, ¿no? Es más o menos como, dice, como esa horda masista, ¿no? Es más o menos eso, lo nacional popular, ¿no? ¿Y qué es la Central Obrera? La organización más grande, William, la más grande, hermano, territorialmente del país, se llama Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Tiene presencia en los 9 departamentos, en los 341 municipios, y tiene representación en centrales provinciales, en subcentrales provinciales, y su nivel de articulación es tan grande que te representa el universo territorial del país. ¿Qué son pues los interculturales? Son los migrantes del occidente al valle y al oriente. Pero como hay una concepción racial, no, estos son los avasalladores masistas, ¿no? O sea, hay una lógica discursiva racial, donde se ve al intercultural migrante como algo despectivo. La miércoles. Entonces, claro, el migrante europeo, que ha cobijado a un criminal de guerra como Klaus Assmann en Santa Cruz, que organizaron grupos de paramilitares para el golpe de Banzer y de García Mesa el 71 y el 80. No, estos son ciudadanos que vienen a invertir. Pero los migrantes nuestros no, son interculturales, son hordas masistas que van a avasallar. Entonces hay una construcción siempre peyorativa del otro. El otro pueblo es masa amorfa, es una turba violenta que avasalla, que violenta los derechos. En cambio los otros que destruyen casas, que destruyen el tribunal electoral, que nos acusan de fraude, que toman el poder sin cumplir la Constitución, son demócratas. Son demócratas, ¿no? Porque a mí me gustaría ver, no un artículo, una fotografía donde Yanine Áñez tome juramento como presidente. Una fotito me gustaría ver. Pero no hay, no existe. Pero en la narrativa lo vamos a defender como gobierno constitucional, como gobierno transitorio, sin tener ninguna prueba. Vamos a descalificar, ¿no es cierto?, el golpe de Estado, y vamos a hablar del fraude como la gran narrativa histórica del momento. Entonces, creo que es importante ver que este plan de gobierno es un plan estratégico de largo alcance, y lo que te está planteando es, por un lado, la concurrencia de la inversión pública, nacional, departamental y municipal, y segundo, te está planteando las metas como ejes centrales, vitales y fundamentales. Yo creo que este es un paso muy importante. Y reitero, siendo una ley, esta ley, en mi criterio, es la estructural de la gestión de gobierno, la estructural, debería de tener un nivel de diálogo altamente importante con otros sectores. Con estos sectores, inicialmente se construyó el proyecto. Y esto es un paso sustantivo, es lo nacional popular, es lo que le da vida al pueblo. Es lo que da vida al pueblo. Entonces creo que es importante sentarse a discutir con estos otros sectores, a analizar, escuchar sus ideas, y se va a enriquecer este elemento. Y ahí vas a dejar la especulación como sentido político de oposición. Porque cuando uno se pregunta ¿qué es la oposición? ¿Es institución? ¿O son francotiradores del momento? Y parece que tenemos francotiradores del momento. Empiezan a, lo que sale, disparan, disparan. ¿Por qué? Porque tu sentido de ser oposición es ser oposición. O sea, la oposición no se entiende como institución alternativa al proyecto político que estamos impulsando, sino como oponerse a cualquier proyecto. Con referencia al segundo punto, José Luis, y creo que es importante ver este hecho, como tú haces la pregunta, por lo que está sucediendo, prácticamente nos va a lograr entender la situación de tierra que tenemos en el país. Yo entré a la página web del INRA para tener la información precisa y pude ver, por ejemplo, que la tenencia de tierras entre el 53 y el 92, prácticamente el 68% de la tenencia de tierras estaba en la empresa grande, mediana, es decir, en el sector privado. Y solo el 30% estaba en la propiedad pequeña, solar, comunitaria, y el 0,9% estaba en lo indígena. Es decir, tenías un 70% de concentración de tierra en sectores empresariales. Desde el 96 al 2005 se han titulado cerca de 9 millones de hectáreas, y en la gestión nuestra, del 2006 al 2021, se han titulado 80 millones de hectáreas en el país. Pero además, nosotros hemos beneficiado a cerca de 2.700.000 personas en el país con la titulación de tierras, y en la época del neoliberalismo solo se benefició a 145.000 personas.
Pero un elemento que me parece importante recalcar en este hecho, hoy en día el saneamiento y la titulación de tierras tiene cerca de 27 millones de tierra fiscal, de los cuales el otro porcentaje, cerca de 13.6 millones de hectáreas, está bajo la titulación de empresarios medianos, que representa el 15%, cerca de 24 millones de hectáreas está en tierras comunitarias de origen, en tierras indígenas originario-campesinas, que representan el 27%, y el 24% está en la tierra comunitaria y en la pequeña propiedad. Es decir, si tú ves lo que fue a la década del 90, casi el 70% está concentrada en el sector privado. Hoy en día la tierra tiene una distribución democrática. Es decir, por eso que sector de la oligarquía agroindustrial nos condena por este hecho. Pero además, otro dato importante, José Luis, que me parece resaltar, y eso me decía mi hija, que es una militante feminista muy activa en el país, muy activa, revolucionaria y feminista, mi hija linda, ella me muestra este elemento. Cerca del 90% de los varones eran propietarios de las tierras hasta el 92, William. Con lo que hemos ido impulsando, hoy en día, el 53% son varones y el 45% son mujeres titulares de las tierras en el país. Porque esta revolución tiene que ver con la descolonización y la despatriarcalización. Y este es un dato altamente interesante, importante, que tenemos que valorar. Y viendo en el caso de Santa Cruz, podemos decir con mucha claridad que hasta el 96, hasta el 2005, se sanearon cerca de 3,5 millones de hectáreas, pero en nuestra gestión se han saneado 29 millones de hectáreas en el departamento de Santa Cruz. Y acá quiero marcar un elemento que me parece importante, porque escucho un discurso muy genérico, pues dice, no, estos lo que quieren es entregar a los interculturales, que son los avasalladores, las tierras en Santa Cruz, y quitarnos a los cruceños. Uy. Y ese es el discurso regionalista, pero que tiene una fuerte característica racista. Ojo, ese es un tema que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, en la gestión del neoliberalismo se sanearon a sectores empresariales y medianos en Santa Cruz 700.000 hectáreas. ¿Cuántas hectáreas nosotros hemos saneado en nuestra gestión al sector empresarial en Santa Cruz? 5,5 millones de hectáreas. Primer dato. A los sectores campesinos e interculturales, ¿cuánto saneó el neoliberalismo? Saneó 500.000 hectáreas. Nosotros hemos saneado 4.400.000 hectáreas. Los interculturales somos bolivianos, no son ningún avasallador. A las tierras comunitarias de origen y a las tierras indígenas originario campesinas, el neoliberalismo saneó 2.100.000 hectáreas y nosotros hemos saneado 3.200.000 hectáreas. Entonces, si uno ve el saneamiento, porque esta es una información oficial de la página web del INRA, lo que te está demostrando que la composición de la tierra en Santa Cruz tiene este elemento importante. Por un lado tienes cerca de un 40% de saneamiento para el sector empresarial, cerca de un 35% para el sector intercultural y cerca de un 25% tienes para el sector indígena originario campesino. Es decir, estás hablando de los equilibrios y contrapesos en la propiedad de la tierra. Esto no es un dato menor. Pero cuando ves y dices, aquí en los Guarayos están avasallando los interculturales como grupos irregulares, ¿no es cierto? Ojo, ya estás hablando de grupos armados, neofascistas, que están intentando asesinar, pero existe toda una campaña mediática en el oriente boliviano para descalificar al migrante. Yo tengo parientes y viven en Yapacaní. Viven hace 30 años. Pero no tienen los derechos como tuvieron los croatas que llegaron y son propietarios de miles y miles de hectáreas. Y aquí otro dato que me parece altamente importante resaltar. ¿Cuántos millones de hectáreas se sanearon el 2020 en el gobierno de facto? Se sanearon exactamente 1 millón de hectáreas. Y esto mira William, este dato importante. Fueron 760.000 hectáreas que se sanearon para el sector privado. Uy, mira, como decía al principio, lo primero que hace el ministro Rojo de Desarrollo Productivo del gobierno de facto es sacar un decreto supremo liberando la exportación de productos en el país para el beneficio de su sector como ministro.
Y en este caso, el gobierno de facto lo que hace es sanear 1 millón de hectáreas, y de las cuales 760.000 para empresarios medianos, 313.000 que representa el 29% para los interculturales, pero además, los indígenas que llegan a la marcha el 27 a Santa Cruz, que son recibidos por todos los grupos elitarios de Santa Cruz, ¿en qué porcentaje fueron saneadas sus tierras? En el 1%. Uy, mira vos, o sea, la importancia que tuvieron los indígenas para el gobierno de facto, pero la importancia que tienen los indígenas para el simbolismo. Es por eso que en el gobierno de facto, el mayor ejemplo que se tiene, por ejemplo, el predio de las tierras bajas del norte, que es en el municipio de San José de Chiquitos, en la provincia de Chiquitos, en Santa Cruz, a favor de la familia Marinkovic, se estuvo saneando 21.836 hectáreas. Pero también en el municipio de Ascensión de Guarayos, también a favor de la familia Marinkovic, se estaba saneando 12.481 hectáreas. Es decir, una sola familia, utilizando el poder, porque fue ministro de Planificación, ministro de Economía, vinculado al grupo de poder del gobierno de facto, se estaba beneficiando con 32.000 hectáreas. Pero dijeron algo los grupos de poder mediáticos para descalificar este tráfico de influencias a favor de un ministro de Estado del gobierno de facto, no. Pero en este momento, obviamente que tienen que descalificar. Yo creo que es un paso altamente importante. Personalmente, yo, José Luis, creo que la lucha revolucionaria no puede ser confundida con la lucha delincuencial. Si existen grupos irregulares, armados, deben ser desarticulados. Y los mayores ejemplos, por un lado, tienes la Resistencia Juvenil Cochala, tienes la Unión Juvenil Cruceñista, grupos irregulares armados que han intentado asesinar personas, y uno de sus prominentes dirigentes hoy ha sido sentenciado a 10 años en la cárcel por tráfico de sustancias controladas, por ejemplo, en Santa Cruz, en Cochabamba. Entonces creo que los grupos armados que han impulsado la violencia fascista y racial en nuestro país deben ser desarticulados, y otros grupos que existan en el país, so pretexto de reivindicar derechos, no pueden utilizar las armas, organizar grupos irregulares para amedrentar. Creo que es importante la desarticulación de estos grupos irregulares, pero también creo que es importante alertar. A partir de la presencia de estos grupos, lo que se está haciendo es consolidar en el sentido común el discurso racial contra el intercultural, contra el migrante, hombre y mujer, de carne y hueso, que suda, que llora, que sufre, igual que nosotros, pero no tiene el mismo valor humano para los grupos de poder del Oriente. Muy bien, muchas gracias, don César Navarro. Le damos la palabra al doctor William Vascopet, por favor, acelerando nuestra participación. El tiempo poco a poco va avanzando. Adelante, el doctor Vascopet, en este segundo punto. Gracias. El tema del avasallamiento de tierras. Bueno, a ver, el tema de que se haya vivido las injusticias sobre la redistribución de tierra, y además obviamente que esto se visibiliza después de la guerra del Chaco, con la revolución del 52, la nacionalización después de las minas, la reforma agraria, la titularización por fin a los sectores campesinos, son conquistas sociales que se han tenido en la historia. En la Asamblea Constituyente se habló bastante sobre la tierra y el tema de territorio. Por supuesto que este ciudadano de William Vascopet Laruta, identificado como mestizo aymara del lugar de provincia Camacho, conoce con propiedad lo que ha pasado. Y porque yo sea un mestizo aymara, pero primero boliviano, no soy un fanático etnocentrista, primero soy boliviano, pero reivindico mis raíces. Por esa situación yo no voy a callar el avasallamiento de propiedad privada. Eso no se puede permitir, apreciado César, desde ningún punto de vista. Lo que ha ocurrido en Guarayos es haberse pasado por encima del pacto social del artículo 56, la propiedad privada, la base de todo Estado social constitucional de derecho, no socialista ni comunista de esos trasnochados, ni siquiera ese socialismo tan romántico que se tenía en los 70-80, que pelearon contra las dictaduras, y que tú justamente también has vivido parte de eso, César. Y que obviamente se aprecia esa juventud de esa izquierda de ese momento, pero esta izquierda actual está permitiendo que estos sectores armados
estén ingresando a propiedad privada. Reduzcan policías. A golpes desmayan a un coronel. Quiten cámaras a la prensa. Secuestren. Si hay algo que el GIE, que es el informe, ¿no?, ha indicado, es que hay que desarticular estos grupos irregulares. Y no solamente es lo que se dice de la resistencia juvenil Cochala, sino también estos avasalladores que armados, y hemos visto con cámaras, ingresando a propiedad privada. ¿Y qué se condena? Porque son grupos irregulares, claro, posiblemente apadrinados desde la oscuridad de algo azul, porque no se entiende cómo el Ministerio Público no actúa inmediatamente. Y no dice mucha autoridad el Ministerio Público ni nuestro fiscal general. ¿Cómo no actúa de manera tan oportuna para poder detener el Ministerio de Gobierno y la policía? Es decir, estamos los ciudadanos bolivianos a expensas de que, porque son del proceso de cambio y que son los azules, y a título de que son de las organizaciones sociales de las CESUTCB interculturales, se pueden echar donde sea, porque un momentito, la CESUTCB como entidad histórica se las respeta, pero no es azul que hay, porque han armado paralelos los masistas. Y eso hay que decirlo, y yo lo he vivido en la Asamblea Constituyente. El CONAMAC orgánico dividido con una CONAMAC azul. La CESUTCB, la que dicen que es orgánica, convertida en azul. La COP, institución gloriosa, convertida en azul con este ciudadano Huarache. Entonces, porque son organizaciones históricas, obviamente partidarias, no las orgánicas, se meten a cualquier propiedad privada. ¿Qué es esto? ¿No hay ley para esto? ¿No hay constitución? ¿No hay un pacto social? Entonces, hay que poner un punto alto con la ley en la mano y ya debería haber detenidos. Lo que acá se está reclamando es que no se puede permitir que estos grupos armados, a título de que son originarios o indígenas o lo que fuese, se metan a la propiedad privada de cualquiera, o así fuera un croata migrante. Hay ley para esto. Ahora bien, se trata de decir por qué se lo desprecia, son los interculturales. Señores, porque lamentablemente se sospecha que estos sectores de choque les han prometido la repartición de tierras y parece que hay una fuga de información del INRA y que obviamente toman propiedades donde hay conflictos de tenencia de tierras o están en procesos judiciales, se identifica y aparecen ahí armados en campamento, va uno y es secuestrado, la prensa ha sufrido esto, la policía ha sufrido esto, y en consecuencia la fuerza del Estado, la ley que se debe aplicar no se aplica. Pero sí, obviamente, sin misericordia, hay que aplicar a la resistencia juvenil Cochala. Inmediatamente. Y estos sujetos que aparecieron con pasamontañas, y después nos vienen a decir, ha sido una confusión, queríamos darle solamente un susto. ¿Saben qué? Si seguimos así, en Colombia el fenómeno que ha pasado, porque esto ha empezado a ocurrir en Colombia, no ha faltado los sectores fascistas de ultraderecha conservadores que han hecho las autodefensas. Y ahí empezó una suerte de guerra civil y narcos más metido al medio y atentados, gente inocente cayendo de un lado de otro lado. Cuidado el fenómeno por la ausencia del Estado, porque obviamente son sus azules que entran a título de reivindicar sus derechos a propiedad privada, se empiecen a armar después autodefensas y después no vengan a estar quejándose los del gobierno, el golpe de Estado, la derecha, el imperio, porque no están haciendo nada, no están haciendo respetar la ley, la propiedad privada. ¿Qué va a hacer un ciudadano si se entran a su casa, José Luis? Uno tiene que defenderse si no aparece la policía ni el fiscal. Por supuesto que tiene que defender lo suyo. Por eso yo le digo al gobierno, señor ministro de Gobierno, señor ministro de Justicia, ministro de la Presidencia, señor presidente, que usted es muy ausente, no inspira autoridad, inspira al enemigo más bien. Pongan un alto y pongan autoridad, porque parece que el enemigo lo tienen allá adentro, dentro del palacio, o alguien que les conspira, les hace meter la pata permitiendo estas cosas. Yo a lectura política veo que si se va a permitir hacer este avasallamiento de tierras que ha pasado en Huarayo y no se hace absolutamente nada, lo que se está planteando a futuro es algo bien peligroso y que yo lo he bautizado con un nombre:
no es el Estado constitucional de derecho, o lo que fue el Estado neoliberal, que obviamente lo cuestionamos y censuramos de élites privilegiadas. Por eso vino el proceso de cambio. Lo que se está pretendiendo, me parece que tiene un nombre de una suerte de imposición de Estado sindical fascista, que a título de movimientos sociales quieren romper el orden y tomar lo que es ajeno. Y esto cualquier ciudadano se va a resistir. Entonces, señores del gobierno, cuidado, cuidado, se descuiden de su verdadera tarea y aparezcan grupos después de choque de reacción y estemos lamentando muertos. ¿O parece que tal vez el gobierno está apostando a algo así? Un muerto, 2 muertos, 3 muertos, y ahí se nos viene la guerra que ciertos sujetos sueñan, que hay que tomar la propiedad privada, que no entren alimentos a las ciudades, bloqueemos en plena pandemia, no entre oxígeno. A eso vamos a llegar entre bolivianos, porque, ojo, el boliviano que se identifique como aymara, quechua, guaraní, o como yo, un mestizo aymara, es tan boliviano como el cruceño o el que es migrante y que también ha nacido en esta tierra. Y que lo más cobarde que podemos hacer ahora, porque yo he escuchado esto hace mucho tiempo, es refugiarse en el tema del clasismo y el racismo. ¿Qué ha dicho el GIE en una de sus conclusiones y recomendaciones? Escuchen lo que ha dicho. Esto es una recomendación y que el gobierno tiene que tomarlo en cuenta. En el marco de la polarización social y política que se profundizaba, se apeló a la identidad étnica como criterio que señalaba la pertenencia o no a la sociedad boliviana. Las adhesiones políticas fueron peligrosamente racializadas y en momentos trascendentes de la vida de Bolivia pretendieron ser usadas como factor de exclusión de los espacios institucionales. Factor de exclusión. Me están discriminando porque soy X, soy indígena, soy migrante. No, no tienes derecho, no eres boliviano si no eres indígena. O no tienes derecho porque no eres blanco. O eres de apellido X o apellido Z. Eso es peligroso. Y lamentablemente, uno de los que ha empezado a argumentar esto son personeros del MAS, incluido Evo Morales y García Linera. Yo creo que hay que volcar esta página y lo mejor que tendríamos que hacer, no importa la identidad étnica, regional, de clase, pero la ley es para todos. Y si a título de interculturales o campesinos se van a meter a propiedad privada, estamos en ciertos líos. Y ahí sí se va consolidando mi hipótesis. Están empezando a construir su proyecto de poder con un sindicalismo fascista, y que eso no ayuda ni a la inversión que tanto estamos esperando los bolivianos para la creación de nuevos empleos, ni inclusive garantizar la seguridad jurídica a los bolivianos. Entonces, lo que ha ocurrido en Guarayos es una toma artera de propiedad privada, sea de quien fuese, y eso no puede permitirse, así sean movimientos sociales azules que les den pleitesía al gobierno. Eso es un delito y debería actuarse como tal, y lo que yo veo es una ausencia cobarde, lamentablemente, de las autoridades. Muy bien, le damos la palabra a don Marcelo Arequipa para cerrar este segundo punto. Sí, gracias, José Luis. A ver, voy a introducir un elemento más a lo que estamos comentando sobre el tema de las tierras, y ese elemento se llama, o tiene sentido, con relación al modelo de desarrollo, el modelo económico de desarrollo que tenemos. En los últimos años hemos ido viendo cómo progresivamente se ha ampliado la famosa frontera agrícola en el oriente, sobre todo, ¿no? Y eso, claro, ha generado ciertamente una disputa por el tema de las tierras, que también es, digamos, un poco, en la que han estado incluidas sectores sociales, agroempresarios, ganaderos, etcétera, etcétera. Pero todos tienen relación, creo yo, con este tema de, sobre todo, las tierras en el oriente boliviano y su explotación. Y eso, por eso decía al principio, tiene mucho sentido cuando uno ve, cuando uno explora qué tipo de modelo de desarrollo productivo estamos generando, ¿no?
un modelo más agroexportador, de generador todavía de materias primas, o más bien tiene que ver con una suerte de impulso a buscar el valor agregado en realidad, digamos, y no deforestar las tierras. Creo que ese es un elemento sumamente importante por el cual hoy día se termina de configurar, por eso, una suerte de un choque bien fuerte entre aquellos que reclaman porque existan más tierras disponibles y aquellos que están un poco hoy día en la cornisa intentando contener más bien estos movimientos de ampliación de las tierras. Para nadie es desconocido a día de hoy que el actual gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, ya manifestó a través de su asamblea legislativa departamental la preocupación de que ellos quieren controlar y coordinar el tema de la dotación de las tierras, cuando eso no es competencia del nivel departamental, es una competencia nacional. Entonces, ahí yo incluiría, además de lo que decía del modelo de desarrollo, incluiría también una disputa política fuerte que hay entre la gobernación de Santa Cruz y el gobierno central. Y en el medio de esos sectores, pues que están ahí pugnando, están peleando por obtener una cuota parte más importante, digamos, en el tema de la tierra. Y sintonizar finalmente con esta idea de que evidentemente no podemos permitir en el país que en absoluto existan grupos armados, grupos violentos que intenten imponerse por la fuerza. Creo que eso no coincide con el espíritu democrático, no coincide con una reivindicación legítima de alguna demanda de interés sectorial. Y eso más bien lo que hace es arrastrarnos más bien a una espiral de violencia y de conflicto que espero realmente que no pueda, que no se escale en los niveles más altos, como ya hemos estado viendo por lo menos en Santa Cruz, ¿no? Creo que ahí la mezcla más volátil es lo que hacen los actores políticos. A ellos hay que mirarlos y sobre ellos hay que creo que llamar bastante la atención para ir viendo en realidad en esa medida cómo va a terminar de estar configurado este conflicto por las tierras. Gracias. Muy bien, vámonos al último punto de diálogo en Panamericana, y este tiene que ver a pocos minutos de cerrar el programa, solamente tiene que ver con un elemento bastante importante, es el vinculado con el tema diplomático, ¿no es cierto?, el manejo diplomático de nuestro país. Por la premura del tiempo, solamente un par de minutos, un minuto, por favor, en tono de reflexión, nuestros invitados. Don César Navarro, por favor, este tema que tiene que ver incluso con el caso de Mario Cronenberg. Sí, yo saludo mucho la intervención de William, me parece muy interesante y apasionado su defensa. Y un poco me recuerda a la presidenta de la Asamblea de Derechos Humanos, Amparo Carabajal, que no dijo nada sobre el asesinato del Pedregal, de Chasquipampa, del Alto, de Sacaba, pero salió a defender a los militares y policías que lideraron esos asesinatos, por ejemplo, ¿no? O sea, es un temita que me llamó mucho la atención en la rica e histórica tradición de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos. Y con relación a Cronenberg, yo creo que realmente es una vergüenza política. Es una vergüenza política, ¿no? Porque este caballero creyó que una representación diplomática de un Estado era su hacienda personal y podía hacer lo que le da la gana con otro país y con sus realidades socioculturales. Se confundió de cabo a rabo. Yo creo que realmente ha sido un desacierto político haberlo planteado para que sea designado como embajador nuestro ante un hermano país como el Paraguay, y ese tipo de comportamiento es muy muy lamentable, y eso implica básicamente que nuestras autoridades que nos están representando y los próximos que van a ser designados tengan la solvencia, el conocimiento para representar de manera efectiva a un país. Porque no se está hablando de un gobierno, se está representando a un país, a un pueblo, ¿no? Y creo que hay que dar un salto cualitativo. Yo creo que la Cancillería debería haber actuado mucho más oportuna antes que el Parlamento paraguayo lo declare persona no grata a Cronenberg. Ya debería de haberlo cesado en sus funciones, porque ese tipo de acciones prácticamente afectan la imagen de un gobierno, afectan la imagen de un país, y felizmente no pasó más aquello.
pero lamentablemente este hecho es un elemento altamente negativo que yo personalmente lo critico y lo censuro, y espero que nuestras autoridades que nos están representando hoy en la arena diplomática tengan un comportamiento mucho más efectivo, acorde a los principios internacionales, y sepan representar dignamente a un pueblo, a un país, a un gobierno que tiene historia, que tiene presente, que tiene una fuerte identidad, y creo que esa representación es altamente importante, vital y fundamental. Muy bien, muchas gracias, don César Navarro. Sobre este tema, por favor, también de manera muy breve, en tono de reflexión, doctor Vascope. El ciudadano Cronenbol lo designaron el 9 de octubre y lo destituyen el 1 de noviembre. Ni un mes ha durado este ciudadano. Esto no solamente es de lo jocoso y vergonzoso de lo que hace el TikTok, sino lo que representa es a quién nombran en la carrera diplomática. ¿Qué ha pasado con la carrera diplomática? Y lamentablemente el MAS no está teniendo el tino político de poner a personas realmente capacitadas y con carrera en la representación diplomática. Y esta vergüenza nos pudo haber traído peores consecuencias si lo hubiera pasado con el Estado, un europeo, con un Estado que tal vez pueda ayudarnos a futuro, pero además hay algo que sorprende. ¿Quién lo pone? ¿Quién le califica a este ciudadano? ¿O quién le apadrina para que lo lleven allá? O sea, hay que llamar la reflexión a quién lo hace poner. Y obviamente uno se va a poner los antecedentes y parece que el padrinaje viene desde Evo Morales. Y entonces, ¿es poner a quien sea? Evo Morales no ha aprendido en 14 años la diplomacia que ellos decían de los pueblos. Entonces, acá, la falta de respeto que hemos tenido con el hermano país, que ojo, desde el 32 y al 34 hemos tenido una conflagración bélica entre dos países, Bolivia y Paraguay, la guerra del Chaco, y no puede ser tan aventurero y tan irresponsable con la historia y con la investidura que tenía este ciudadano Cronenbol en mandarse semejante situación. Y como decía alguna vez algún otro ciudadano, ¿qué hubiera pasado si venía un ciudadano X, ¿no?, supuestamente diplomático, y se ponía el sombrero de cholita, que orgullosamente muchos hemos tenido una madre de pollera, ¿no?, y empezaba a hacer este TikTok? ¿No nos hubiéramos sentido indignados? Por supuesto, pues. Eso hay que ver en esa dimensión. En ese contexto, yo creo que el movimiento al socialismo tiene que repensar a quienes ponen en la diplomacia y en los cargos de arriba. Muy bien, muchas gracias, doctor Vascope. Para finalizar, don Marcelo Arequipa. Sí, gracias. Creo que lo de el señor Cronenbol va a entrar dentro del anecdotario realmente de los funcionarios públicos en el país, ¿no? Y es claro, es el ejemplo de lo que no se debe hacer, ¿no?, de lo que no se puede hacer, por muy importante que sea hoy día el ámbito de las redes sociales, por muy determinante que sea la disputa y la comunicación a través de las redes sociales de parte de los políticos. Hay una línea roja que no se puede cruzar, y es esa línea que tiene que entenderse. Espero que con la experiencia del señor Cronenbol, pues nuestros políticos entiendan qué cosas se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer, para incluso no menospreciar a la población, ¿no?, en las redes sociales. Gracias. Muy bien, de esta manera, amigos de todo el país, llegamos a la finalización de Diálogo en Panamericana. Agradecemos la presencia de nuestros amables invitados este fin de semana, a don César Navarro como ex ministro de Estado, también al doctor Williams Vascope como abogado constitucionalista, y también al politólogo Marcelo Arequipa. A nombre de la dirección de Panamericana, la planta ejecutiva, y de quien les habla, José Luis Flores, el compromiso de que el programa retorna el siguiente fin de semana. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.